Estoy seguro que muchos de los que estamos reunidos el día de hoy aquí estamos familiarizados con la práctica controversial, ¿por qué no decirlo?, que se ha popularizado tanto en nuestros días en el ámbito cristiano. Una práctica que muchos predicadores han señalado como antibíblica, no solo antibíblica, pero sumamente peligrosa y dañina para las almas, a pesar de que es sumamente popular en el evangelicalismo moderno. Me refiero a la práctica que está íntimamente arraigada con el famoso decisionismo, y es la de concluir un mensaje de evangelismo con la famosa oración del pecador. La oración del pecador es algo que en muchos círculos cristianos proliferó y permanece aún hoy en día. Muchos amados hermanos nuestros, tras exponer la palabra de Dios, no sabrían concluir un mensaje sin hacer un llamado al altar y a invitar a las personas a tomar una decisión y aún a repetir una oración para que reciban a Cristo. Esta es la que ha sido conocida como la oración del pecador. Consiste en que hagamos repetir a alguna persona un modelo de oración a fin de que éstos puedan llegar a ser cristianos. ¿No tendría nada de malo esta práctica en un sentido? Porque la Biblia nos enseña la necesidad de la oración por doquier. La Biblia nos presenta hombres contritos, humillados, clamando, orando al Señor. Pero lo peligroso de esto es que esta práctica ha venido a convertirse en el medio para declarar salvas a las personas. Cuando una persona repite esa oración, el amado hermano, quizá muy sincero, en su ignorancia, simplemente le dice: ahora eres un cristiano. Toma una Biblia, léela, ora, congrégate. Has nacido de nuevo. Eso es lo que han señalado muchos predicadores sanos. Eso es lo que han denunciado. A eso es a lo que han apuntado constantemente. Y por eso ha habido esa controversia, por causa de lo dañino que puede ser esta clase de práctica. Y es que a la luz de ello, multitudes de personas llegan a considerarse ahora cristianas, aun cuando sus vidas no cambiaron en lo absoluto. Aun cuando nunca se congregan, aun cuando nunca leen las Sagradas Escrituras, aun cuando nunca oran, o lo hacen eventualmente simplemente cuando hay algún tipo de necesidad. A pesar de eso, debido a que han sido declarados cristianos en virtud de esa oración, ellos consideran ser hijos de Dios. Y esto cauteriza sus conciencias y permite que eventualmente esas almas que no manifiestan fruto en lo absoluto de una nueva vida en Cristo o de la obra del Espíritu Santo en sus corazones, vayan rumbo al infierno, creyendo estar en camino al cielo. Debemos de decir que a pesar de esa práctica, muchas veces Dios ha obrado. Conozco hermanos que fue a través de una práctica de este tipo que conocieron verdaderamente a Cristo. Pero la excepción no hace la regla, hermanos. El hecho de que Dios sea soberano no significa que esa es la forma en la que tenemos que hacer las cosas, sobre todo si no es lo que las Escrituras nos enseñan en cuanto a ello. Ahora, con esto como introducción, hermanos, en el pasaje que hoy tenemos delante de nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos narra otra parábola. Sí, una parábola más. Una historia más con una gran cantidad de enseñanza para nosotros. Una historia que también tiene relación con el reino de Dios. En el capítulo 17, versículo 22 y hasta el capítulo 18, versículo 8, el tema tenía que ver con la venida del reino. Ahora, en esta otra sección, capítulo 18, versículo 9 y hasta el versículo 30, sigue hablando del reino, pero ahora no tanto de la venida del reino, sino de el entrar al reino. Es lo que va a abordar. De hecho, en este pasaje que hoy hemos leído y que vamos a considerar, entrar al reino es sinónimo de ser justificados.
Entrar al reino significa que un alma es justificada. En el siguiente pasaje veremos que entrar al reino es recibir el reino. Y en el siguiente pasaje veremos que entrar al reino es sinónimo de heredar la vida eterna. Son diferentes formas en las que nuestro Señor Jesucristo habla acerca de poder formar parte de su reino. En este caso, el enfoque o el énfasis está en la necesidad de ser justificados para ser parte del reino de Dios. Alguien que no es justificado, que no ha sido justificado, o digámoslo en una palabra más clara, alguien que no es perfectamente justo delante de Dios, no puede formar parte del reino de Dios. Es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo en este texto el día de hoy. Alguien que no es perfectamente justo delante de Dios, no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que implica ser justificados. Ahora, a la luz de esto, entrar al reino, ser salvos, claramente es algo más que una mera toma de decisión o repetir una mera cantidad de palabras. La salvación, amados hermanos y amigos que están entre nosotros, no se limita a repetir unas palabras dictadas por alguien más y tratar de repetirlas con sinceridad. No se limita a hacer una simple decisión de decidir aceptar a Cristo en nuestras vidas y en nuestro corazón. La salvación a la luz de pasajes como este nos enseñan que consiste en la convicción de nuestra condición de miseria que nos hace conscientes de nuestra más profunda necesidad, que es la de recibir el perdón de nuestros pecados. Además de nuestra necesidad de ser radicalmente transformados. Esa es la salvación de la que hablan las Sagradas Escrituras. Nuestra salvación involucra entonces una profunda, real, verdadera convicción de nuestro estado de miseria fuera de Cristo. Una verdadera convicción de que nuestra más grande necesidad, como mencionábamos en la meditación, no tiene nada que ver con los aspectos externos, pero con un aspecto interno, el de nuestro corazón y el pecado que está en nosotros. En eso consiste la salvación. Y en entender que esta salvación no puede ser provista por nada ni nadie excepto Dios mismo. El texto del día de hoy enfatiza este aspecto, hermanos. A través de esta parábola, nuestro Señor nos confirma esta realidad. Esta parábola que aborda a dos hombres, señala dos oraciones, dos condiciones completamente diferentes y dos resultados también completamente opuestos. Es la parábola del fariseo y el publicano. Primer punto, entonces, enfoquémonos en el fariseo. Consideremos su oración y veamos lo que el Señor quiere que entendamos a través de esta parte de su historia. Él comienza en el versículo número 9 diciendo y aclarando, Lucas comienza diciéndonos y aclarándonos el propósito, el por qué nuestro Señor Jesucristo compartió esta parábola. Al igual que la parábola anterior, donde nos dijo exactamente cuál era la intención de esa parábola, aquí nos dice claramente para que no empecemos a idealizar o a tratar de profundizar cosas que son claras en el texto. Él directamente nos está diciendo, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Esta parábola entonces fue, en primer lugar, dirigida a ciertos hombres que se encontraban allí, que confiaban en sí mismos, que se creían justos delante de Dios y que al mismo tiempo menospreciaban a sus prójimos. Es para ellos, para quienes está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí. Y aquí no quiero que se apresure a pensar, entonces esto me descarta por completo. Porque veremos, amados hermanos, un punto importante a través de este mensaje. Entonces, Él se dirige a estos que confiaban en sí mismos como justos. Hermanos, el gran obstáculo para poder encontrar la salvación en Cristo es la autoconfianza. Es la autoconfianza. Es el confiar en nosotros mismos. Es el considerar que somos buenas personas. Es el considerar
que tenemos algo digno en nosotros mismos que ofrecer ante un Dios que es perfectamente justo y santo. Ese es el más grande obstáculo que enfrentamos todos los seres humanos antes de poder considerar realmente la salvación que en Cristo se nos ofrece. Y en este pasaje, el fariseo está representando esto. Es la representación de esta realidad. Ahora, quiero que pensemos en ese contexto, cómo es que los hombres veían a un fariseo, porque nosotros desde aquí inmediatamente podemos ver a un hipócrita, podemos ver a un pecador, ¿sí?, completamente dibujado delante de nosotros. Pero en esos días un fariseo no era la representación de un pecador, no era la representación de un impío para las personas que lo rodeaban. Un fariseo era un hombre que manifestaba piedad y seriedad en las cosas espirituales. Sí, eran serios en el ámbito espiritual. De hecho, por eso ellos abrazaron esa especie de denominación, porque ellos buscaban volver a la pureza de la Torá. Ellos querían que las personas pudieran obedecer la palabra de Dios en su mayor pureza. Esa era su intención. A los ojos entonces de las personas eran hombres serios espiritualmente hablando. Si se podía pensar en aquello que era bueno y justo, un fariseo podría ser la imagen de esto. Ellos eran los ortodoxos de su época. Eran aquellos que interpretaban la ley de forma más ortodoxa, precisa, digámoslo así. Si querían discernir cuál era la correcta interpretación de un texto, a menudo el pueblo iría donde los fariseos, porque ellos tenían la sana doctrina. ¿Sí? Tenían una buena reputación entre la sociedad, entre la comunidad. Eran considerados en general por los que los rodeaban como buenas personas. Un fariseo sería descrito por alguien más como un hombre sin vicios. No solo sin vicios, pero con ciertas virtudes. Según la historia que nuestro Señor nos relata aquí, eran hombres que solían dar gracias a Dios. Podemos ver a este fariseo agradeciendo a Dios. ¿No eran ladrones? Lo dice el texto también. ¿Eran fieles a sus esposas? También lo infiere el pasaje. Al pensar todas estas cualidades, quizá muchos padres de familia aquí pensaríamos, yo quisiera un prospecto así para mi hija. Pero ¿es esto verdad, hermanos? Algo que caracterizaba a este fariseo de nuestra historia, hermanos, es que era sumamente diligente en su religión. La religión de este hombre era una sacrificial y generosa. Vea el versículo número 12 y lo que implica lo que está diciendo este hombre, porque nuestro Señor Jesucristo está describiendo las actividades y actitudes normales, corrientes de este tipo de personajes en sus días. Él mismo dice, ayuno 2 veces a la semana. Eso es una religión sacrificial, hermanos. Porque el Antiguo Testamento, si queremos ver un mandamiento explícito acerca del ayuno, lo vamos a encontrar solamente en Levítico capítulo 16, versículos 29 al 31, y ahí la palabra de Dios mandaba a su pueblo ayunar 1 vez al año, en el gran día de la expiación. Pero este hombre tenía una religión sacrificial, porque no solamente ayunaba 1 vez al año, como lo manda la Torá. Yo ayuno 2 veces por semana, lunes y jueves, es lo que dicen los registros históricos, que era el día en el que ellos ayunaban. Sacando un cálculo matemático, él hacía 100 veces más lo que la Torá le demandaba. Eso es una religión sacrificial. Eso es ir 1 milla más allá, no 1, sino 100 más allá. De manera que esta era la clase de religión de estos hombres. Pero no solamente era sacrificial, era una religión generosa. Porque dice, doy diezmos de todo lo que gano. Otra vez, si nosotros escudriñamos el Antiguo Testamento, Deuteronomio 14, versículos 22 y 23, Dios manda que su pueblo diezmase. Pero en ese pasaje Dios ordena el diezmo de ciertos de sus productos. Pero este hombre diezmaba absolutamente de todo lo que éste ganaba. De manera que su religión, hermanos, también era una religión sumamente generosa. Una religión
en la que él realmente se entregaba a sí mismo, ayunando y ofreciéndole a Dios más de lo que incluso se le estaba requiriendo, hermanos. Pero con todo esto, nuestro Señor Jesucristo, al concluir su parábola, dice que este hombre, a diferencia del publicano, no descendió justificado delante de Dios. En otras palabras, si lo podemos poner en una forma más simple de expresarlo, descendió después de su oración y seguía siendo abominable a los ojos de Dios. Seguía siendo despreciable a los ojos de Dios. Lejos de conducirse hacia el reino de los cielos, estaba sumergiéndose más y más en el reino de las tinieblas y eventualmente al infierno. Eso es lo que está diciendo el texto. Esto es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo, de manera que usted puede considerar lo chocante que fueron estas palabras de parte de Jesús para con aquellos que estaban escuchando, quienes veían en los fariseos modelos a seguir, modelos a imitar, hombres que si alguien realmente iba camino a la gloria, eran ellos. Pero Jesús dice, no es así, pues no descendió justificado. La pregunta, amados hermanos, es que ¿cómo ellos podrían saber si estaban engañados? Porque para nosotros desde aquí puede ser algo obvio. Es que entendemos que era un hipócrita. Pero hermanos, no es tan sencillo cuando tú estás allí. El pecado, si algo produce, es ceguera espiritual en aquel que peca. No es tan fácil despertar a esa condición lamentable y miserable en la que hombres como él se encontraban. Pero ¿cómo podríamos saber si nosotros mismos nos estamos engañando? ¿Cómo podían saber ellos si se estaban engañando a sí mismos? Bueno, el Señor Jesucristo nos revela que hay un síntoma infalible del fariseísmo. Y esto es lo que dijo al principio en el versículo número 9. Este hombre confiaba en sí mismo como justo, pero el resultado, el síntoma, la manifestación de esta autoconfianza, autojusticia, se manifiesta particularmente, valga la redundancia, en su menosprecio hacia el prójimo. Este es el síntoma infalible de alguien que está actuando farisaicamente. Hay un menosprecio hacia sus semejantes y esto es lo que hacían los fariseos. Considere cómo es que estaba orando él. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Este hombre no estaba hablando con Dios. Este hombre estaba hablando consigo mismo, para sí mismo, de sí mismo. Él decía estar en la presencia de Dios. El problema no es tanto que estuviera en pie, porque la oración en pie era algo común, y es algo común en nuestros días. Aunque esto pudiera estar aquí como un elemento, un detalle para seguir revelando la clase de condición del corazón de este personaje. Era un hombre que al estar ante la supuesta presencia de Dios simplemente se veía a sí mismo y veía a los demás. Él comenzó a compararse con los otros. Él dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y él empieza a señalar pecados, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Había un menosprecio para con su prójimo, hermanos. Y este mismo problema, hermanos, es descrito por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 2. Vaya brevemente a los Romanos, capítulo 2. Porque al parecer no era un problema solamente de este fariseo. Según el apóstol Pablo, era una situación que enfrentaban los judíos en general. Y por implicación, ahora veremos que muchos de nosotros también. En Romanos capítulo 2, versículo 17, en adelante, el apóstol Pablo dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor.
y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, y fíjese cómo está el paralelo, que no se ha de hurtar, ¿hurtas? El fariseo hablaba de los ladrones. Después dice, tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? El fariseo en el texto de Lucas hablaba del adulterio. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que contra la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este es el mismo problema que está abordando Pablo. Este fariseo y los judíos en general se jactaban de tener la ley de Dios. Se jactaban de conocer la Torá, de tener los escritos, los profetas. Se jactaban de tener un conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Y en virtud de ser el pueblo del pacto, aquellos cuya señal visible era la circuncisión en la carne, en virtud de ser la descendencia física de Abraham, ellos consideraban ser justos delante de Dios. Pero el gran problema, amados hermanos, según lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, es la forma en la que usaban la ley de Dios. Estos hombres usaban la ley de Dios como una vara para medir a su prójimo. Iban por doquier tomando esta vara de medir y calzándola sobre todos los que estaban a su alrededor. A la luz de ello, todos eran hallados faltos definitivamente. Pero amados hermanos, la ley de Dios principalmente nos fue dada no para que hagamos uso de ella como una especie de vara para medir al prójimo, sino como un espejo en el que somos llamados a mirar nuestra propia condición. Pero esto es lo que hacían constantemente los fariseos. Iban por ahí, este es un ladrón. Aquí lo dice la palabra de Dios, no robarás, estás mal ante la ley. Un adúltero, has quebrantado la ley de Dios. Y al hacer esto no se daban cuenta de que ellos permanentemente estaban quebrantando la ley de Dios. Nunca se ocupaban de tomar el tiempo para ir a través de este espejo y considerar su propia condición y su propia miseria. Podían ver las manchas en todos los demás, pero no veían las manchas en sí mismos. Podían ver la suciedad que salpicaba por doquier a las personas, pero no eran capaces de verse a sí mismos salpicados de esa misma clase de suciedad. Señalaban a muchos como ladrones, pero ellos al mismo tiempo estaban robándole la gloria al Señor. Hablaban de adulterio, pero Jesucristo los confrontó diciéndoles que basta con que miraran a una mujer para codiciarla y ya eran adúlteros en su propio corazón. Estaban constantemente mirando a otros, pero no se miraban a sí mismos. Y hermanos, ¿no es esto lo que nosotros también hacemos a menudo? ¿No es esto lo que aún nosotros, los cristianos, constantemente hacemos en nuestro día a día? Pablo, en la carta a los Romanos, no solo está señalando a los judíos, pero está señalando a judíos y gentiles, diciendo que todos, absolutamente todos, hacen lo mismo, que todos pecan. En el versículo 1 de Romanos 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas,
haces lo mismo. Hermanos, me temo que esta es la misma actitud que a menudo nosotros adoptamos. Pongamos esto, por ejemplo, al nivel de otras denominaciones. Vamos por ahí midiendo a nuestros hermanos pentecostales, a nuestros hermanos arminianos. Vamos por ahí juzgando a otros porque estos hermanos quebrantan el día del Señor, no lo saben guardar correctamente, cuando nosotros al mismo tiempo lo quebrantamos constantemente. Vamos por ahí y vemos a otras iglesias, estos hermanos pecan porque no guardan el principio regulador de adoración. Cuando nosotros a menudo en nuestro corazón no estamos ofreciendo la clase de adoración que Dios es digno de recibir. Usamos la ley para estar midiendo a los demás y nunca para vernos nosotros mismos a través de ella y considerar nuestras muchas iniquidades y faltas. Vamos por ahí señalando, estos hermanos son arminianos. No abrazan la soberanía de Dios. Pero nosotros somos calvinistas. ¿Y qué hacemos a menudo con la soberanía de Dios en la práctica? Una vez más, tomamos la ley para estar midiendo a todo mundo, excepto para considerar nuestras propias necesidades. Amados hermanos, la ley nos ha sido dada con ese propósito. El Señor habla a nuestras vidas a través de su palabra para que cada uno en lo personal tome lo que Dios le está mostrando. Pero cuántas veces aún en este contexto estamos escuchando algo, esto es para mi hermano y esto es para mi hermana, ojalá estuviera aquí, hoy no vino. Le hubiera convenido escuchar estas cosas cuando el Señor está hablándonos a nosotros, quiere hablarnos a nosotros, quiere que nos ocupemos de nuestro propio crecimiento espiritual, de nuestra propia santidad. Y este principio no puedo evitar aplicarlo también a un problema de consejería con el que lidiamos constantemente. Lo platicaba con un hermano que está apoyando también en otra consejería. En el matrimonio a menudo hay dificultades y hermanos, las va a seguir habiendo. Mientras estemos de este lado de la eternidad, seguiremos enfrentando pecado. Pero el gran obstáculo a menudo a superar en la consejería matrimonial, cuando están en crisis, es ayudar a marido y mujer a dejar de estar midiéndose el uno al otro con la ley de Dios y comenzar a considerar su propia necesidad en el espejo de la palabra. Porque cuando hacen eso es cuando empiezan a caminar, es cuando empiezan a crecer. Pero lo cierto es que somos constantemente dispuestos a medir a nuestro prójimo. Esto es lo que hacía este fariseo, hermanos. Y el mismo principio aplica en la crianza, hermanos. A menudo estamos usando la ley de Dios para medir a nuestros hijos. Y otra vez, no como un espejo para considerar nuestra propia necesidad. No como un espejo para ver cuán iracundo sigo siendo para con mi hijo, cuán áspero sigo siendo. No para considerar las veces en las que yo mismo estoy hiriéndolo con mis palabras cortantes. ¿Y qué hay en el ámbito de la iglesia local, hermanos? A menudo somos prontos para ver la viga en el ojo de nuestro hermano y muy lentos para ver nuestra propia paja. A menudo somos prontos para juzgar a nuestro hermano, señalar su pecado, pero difícilmente vemos nuestras propias necesidades, faltas e iniquidades. Así que, amado hermano, quiero preguntarle el día de hoy, ¿cree usted estar libre de este mal? Si todavía hubiera alguien por aquí diciendo, creo que por la gracia de Dios yo no tengo ese problema. Déjeme preguntarle al leer esta parábola, ¿con quién se identifica? ¿Con el fariseo o con el publicano?
Porque si al leer esta parábola, que es la forma en la que solemos leerla, usted se identifica en primer lugar con el publicano y siente empatía con el publicano y no así con el fariseo, amado hermano, ¿qué dice eso de su corazón? Podría usted orando, te doy gracias Dios porque no soy como este fariseo. Y al hacerlo estaría actuando exactamente como él. ¿Puede verlo, hermano? La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Y esto tiene una implicación más que de mero evangelismo. Hermanos, si dejamos que el Señor examine con sinceridad nuestro corazón y conciencia, ciertamente todos somos fariseos. Pero en segundo lugar, nuestro Señor Jesucristo nos presenta a otro personaje. Veamos ahora la oración del publicano. Ahora, debo decir algo, hermanos. La oración del publicano en oídos de los hombres que rodeaban a nuestro Señor Jesucristo en estos momentos era en sí mismo esa frase un oxímoron, como se le llama. ¿Qué significa esto? Es una contradicción de términos. Un publicano orando era algo inusual, era algo imposible de ver, era algo impensable. Los publicanos ciertamente eran lo opuesto a los fariseos en el sentido externo. Los publicanos eran ladrones, eran embusteros ciertamente, eran mentirosos, eran estafadores, eran hombres codiciosos, eran traidores. A los publicanos no se les permitía formar parte en los juicios, no se les permitía testificar en un juicio porque no se tomaba su palabra como válida. Eran parte de la escoria de la sociedad. Y ellos estaban cómodos con ese papel. No es que estuvieran sintiéndose menospreciados a causa de ello. Ellos se jactaban también de ese rol en el ámbito de la comunidad. Ellos disfrutaban las ganancias que obtenían en virtud de estar aplastando y oprimiendo a sus propios compatriotas. De manera que el solo hecho de que nuestro Señor Jesucristo menciona aquí, un publicano oraba, ya para estos escuchas sería algo realmente chocante. Pero a pesar de todo esto, nuestro Señor Jesucristo nos muestra en este publicano a un hombre que comenzó a usar la ley de Dios como un espejo para verse a sí mismo y no como una vara de medir para juzgar a todos los que le rodeaban. Y es que cuando esto ocurre, hermanos, es inevitable que seamos conscientes de la verdadera condición de miseria en la que nos encontramos por naturaleza, hermanos. Cuando nosotros vamos con honestidad ante la palabra del Señor, es imposible que no seamos despertados a nuestra verdadera necesidad. En días pasados, compartiendo la palabra con unas personas que vivían cerca de la casa, una de ellas expresaba esto, que en la medida en que estábamos escudriñando la Escritura, había comenzado a despertar, que ella se consideraba justa y se consideraba buena y consideraba estar bien y que en su matrimonio todo el problema era de su esposo, pero ella nos dijo así literalmente, pero estoy viendo que soy un monstruo. Ese es el efecto de la palabra. Cuando penetra profundamente, cuando honestamente vamos a ella, cuando dejamos que ella nos examine, nos escudriñe, no podemos evitar concluir, soy un monstruo. Y esto es lo que este hombre experimentó. Podemos ver aquí que su oración es una oración larga como la del fariseo. Es una frase sumamente corta la que nuestro Señor Jesucristo pone delante de nosotros, pero habla acerca de la postura de este hombre. Leí acerca de un especialista diciendo que nuestra comunicación, el mayor porcentaje de esta tiene que ver con el lenguaje corporal que usamos. Y un pequeño porcentaje tiene que ver con las palabras que decimos. Esto significa que a veces cuenta mucho el cómo lo expresamos, más que lo que queremos estar expresando. Podemos decir un "¿qué quieres?" de muchas maneras.
y con nuestro lenguaje corporal y tono de voz estar transmitiendo cosas completamente diferentes, hermanos. Bueno, el lenguaje corporal de este hombre nos habla abundantemente. Él no estaba como el fariseo de pie. Él no estaba orando consigo mismo. Él no estaba agradeciendo al Señor. Él simplemente se nos dice, estaba lejos y ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo. Y antes lo único que hacía era golpear su pecho. Era un hombre que a la luz de este lenguaje corporal se encontraba sumamente avergonzado. Avergonzado no por causa de las consecuencias de su pecado, como a menudo un alcohólico o un drogadicto puede estar. A menudo la vergüenza que ocasiona es las consecuencias que me ha traído mi pecado. Pero no, este hombre estaba avergonzado por causa de saber que había pecado en contra de un Dios que es santo, 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 ante el cual ni siquiera se atrevía a levantar la mirada. Se encontraba avergonzado al mismo tiempo que angustiado. Y angustiado, no como muchos pecadores suelen llegar a estar angustiados o como algunos de nosotros a veces solemos estar angustiados por causa de que no tenemos acceso a la felicidad que tanto desearíamos, a la comodidad que tanto anhelaríamos. Este hombre estaba angustiado no por esas causas banales, sino una vez más por saber que había ofendido a su propio Hacedor, hermanos. Todo esto está resumido en la forma en la que se refiere de sí mismo. Pecador. Ahora, aunque en la gramática griega está correcto que se traduzca de esa manera, si quisiéramos traducir literalmente esta frase, podríamos decir que dice, Dios, sé propicio a mí, el pecador. Y hay una diferencia en eso, hermanos. Esta no es una clase de gramática, pero hay una diferencia entre un artículo indefinido y un artículo definido. No es lo mismo que usted diga, Cristo es un Salvador, a que diga, Cristo es el Salvador. Hay una enorme diferencia entre ambas frases. Bueno, este hombre no está diciendo, soy un pecador, soy el pecador. Este hombre es consciente de su miseria. Este hombre es consciente de su depravación. Este hombre es consciente de su culpabilidad. Este hombre es consciente de su indignidad. Este hombre es consciente de que no tiene absolutamente nada que ofrecer delante de este Dios que es santo, santo, santo. Y esto se produce cuando somos confrontados con la ley de Dios. Este es el efecto que la palabra ha provocado en muchos hombres a lo largo de la historia. Pedro, en aquella pesca milagrosa, Lucas 5:8, de pronto tuvo una conciencia de la santidad de Cristo y de su propia indignidad y se postró diciéndole, apártate de mí porque soy un hombre pecador, Señor. Lo mismo ocurrió con el centurión. Señor, no vengas a mi casa porque soy tan indigno de ti. Una y otra vez los santos hombres de Dios, al ser expuestos ante su justa ley, no han podido hacer otra cosa que expresar su propia indignidad. Isaías, capítulo 6, cuando pudo contemplar la gloria, la santidad, la majestad de Dios, se maldijo a sí mismo diciéndose, ¡ay de mí! Pues soy un hombre de labios inmundos. Texto tras texto tras texto. En Hechos capítulo 2, versículo 37, después de aquel poderoso sermón del apóstol Pedro, por la obra del Espíritu Santo, las multitudes comenzaron a suplicar, ¿qué haremos, hermanos? Hemos matado, hemos sacrificado al Mesías. Somos culpables de pecado. ¿Qué haremos? El propio Pablo, cuando tuvo ese encuentro con la gloria refulgente del Cristo glorificado, no pudo comer en 3 días, hermanos, consciente de su vileza e inmundicia. Este hombre entonces nos está mostrando lo que ocurre cuando usamos apropiadamente la palabra de Dios. Pero ¿es suficiente sentir el peso de nuestros pecados? Bueno, en la oración que Él hace, Cristo nos revela que se requiere algo más para nuestra justificación.
Por eso te digo, oye, amigo, si por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo estás comenzando a sentirte realmente culpable delante de Dios, eso es bueno. Pero no basta sentirnos culpables de pecado delante de Dios. Eso no nos hace justos delante de Dios. Hemos dicho que el requisito para estar en la presencia de Dios es la perfección. Necesitamos ser perfectamente justos si es que vamos a estar en el reino de los cielos, hermanos. Amigo, necesitas ser perfectamente justo para poder formar parte del reino de Dios. Pero no acabamos de decir que este hombre era un pecador. Escuche lo que él dice en su breve oración. Dios, sé propicio a mí. Otras traducciones lo ponen, Señor, ten piedad de mí. O Señor, ten misericordia de mí. O una más, Señor, reconcíliame contigo. Pero nuestra Reina Valera creo que traduce apropiadamente diciendo, Dios, sé propicio a mí. Y es que, ¿qué es la propiciación? Solo en este lugar y en otro más se usa la palabra griega para propiciación. La propiciación se define como apaciguamiento o la satisfacción de la ira divina que se encuentra sobre el pecado. Otro diccionario lo dice. Es la manifestación misericordiosa al satisfacer la ira de Dios sobre el pecado. En otras palabras, lo que está suplicando aquí este hombre, consciente de su indignidad, consciente de su incapacidad, es, Señor, sé tú quien apartes tu ira de mí. Pero la propiciación en el Antiguo Testamento es algo que se llevaba a cabo a través de un acto de sacrificio, para que Dios propiciara su ira, para que Dios apartara su ira de entre el pueblo de Dios. Dios instruyó a los creyentes a ofrecer sacrificios continuos. Por eso es que el altar de bronce tenía que estar constantemente encendido. Todos los días estaban ofreciendo carneros, todos los días estaban ofreciendo sacrificios al Señor a fin de que éste propiciara, apartara su ira de su pueblo, a pesar de que eran pecadores. Pero esta serie de actos propiciatorios tenía como fin último apuntar al acto propiciatorio por excelencia, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre entendía su necesidad de ser reconciliado, pero entendía que esto no iba a ocurrir a menos que Dios propiciara su ira, y que esto solo podría ocurrir a través del acto de un sacrificio. Y Jesucristo aquí está apuntándonos hacia su propio sacrificio. En aquella cruz, amado amigo, eso es lo que ocurrió, eso es lo que aconteció. Hemos dicho desde el principio que para poder entrar en el reino de Dios necesitas ser perfecto. Bueno, esto no lo vamos a lograr jamás. Pero por eso es que Jesucristo vino. Jesucristo vino a este mundo encarnándose, tomando la naturaleza humana sobre sí mismo, siendo Él verdadero Dios, para vivir como uno de nosotros en una obediencia perfecta a su Dios. Una obediencia que teológicamente se distingue entre la obediencia pasiva y la obediencia activa. Pero ambas forman una sola y la gran obediencia. Solo que cuando hablamos de su obediencia activa, hablamos o nos referimos al hecho de que Él se ajustó perfectamente a la ley de Dios. Él cumplió cada aspecto de la Torá, cada aspecto de las Sagradas Escrituras, cada mandamiento. No lo hizo solamente de forma externa, pero en su corazón, sus motivaciones, sus pensamientos, sus miradas, siempre fueron en conformidad a la santa ley de Dios. Y cuando hablamos de su obediencia pasiva, hablamos del sufrimiento que tuvo que experimentar. Sufrimiento que comenzó desde el momento en que se encarnó, pero que fue increciendo hasta el día en que se entregó en aquella cruz, en aquel Calvario, donde finalmente propició la ira de Dios. Porque en esa cruz, amigo, lo que hizo Jesucristo fue
soportar el justo castigo que pecadores como yo y como muchos de los que estamos aquí merecemos a causa de nuestros pecados. En otras palabras, este hombre oraba al Señor que proveyera a él el sacrificio a través del cual sus pecados fueran saldados, que la ira de Dios fuera satisfecha, que él pudiera ser salvo y perdonado de todas las consecuencias de sus muchas iniquidades. Y esto solo se logró a través de Cristo Jesús. Por eso es que el texto nos dice que este hombre descendió a su casa justificado. No porque él fuera justo en sí mismo, sino porque por medio de la fe se nos enseña en la Biblia, Dios nos concede la justicia perfecta de su amado Hijo Jesucristo. Por eso es que el reino de los cielos solamente estará ocupado por los que son perfectos, pero perfectos no por causa de algo en nosotros, sino perfectos por causa de lo que llamamos la imputación de la justicia de Cristo en favor de nuestras vidas. Su perfecta obediencia es nuestra por la fe y puede ser tuya. Si hoy tú, al igual que este publicano, te miras en el espejo de la palabra y cobras conciencia de que por más esfuerzos que hagas, es imposible para ti agradar al Señor en tus propias fuerzas y que necesitas recibir la propiciación que Dios ha hecho a través del Calvario de su amado Hijo. Así que, ¿cómo oraremos nosotros? ¿Qué haremos nosotros con este texto? A la luz de esto entendemos ahora el por qué muchos han protestado contra la famosa oración del pecador. Y es que es vano repetir palabras si no hay una verdadera convicción en nuestra propia alma, si no hay un peso de nuestra verdadera situación delante de Dios a causa de nuestros pecados. Este publicano y nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de este texto que la oración, como decía un predicador, no se mide en millas o en kilómetros, sino en libras o en kilogramos. La verdadera oración no es aquella que involucra palabras y palabras y palabras y palabras delante de Dios. La verdadera oración es la que surge de un corazón convicto de pecado, pero que surge también de un corazón convencido de la gracia que en Cristo Jesús se nos ha ofrecido. Dios, sé propicio a mi pecador. En contraste con Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, injustos, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Todo eso, si lo haces, lo sabe el Señor. Pero Él nos llama a confesar nuestras iniquidades. Él lo que pide es que confesemos nuestras transgresiones, no que proclamemos nuestras virtudes delante de Él. Él se agrada del corazón contrito y humillado. ¿Acudirás el día de hoy a este Dios? ¿Acudirás ante su presencia reconociendo tu propia iniquidad? Amado hermano, comenzaremos a usar la palabra de Dios correctamente. Dejaremos de emplearla como una vara de medir a todo mundo, excepto un espejo para vernos a nosotros mismos. Amado amigo que estás entre nosotros el día de hoy, yo no te llamo a hacer la oración del pecador, no te llamo a repetir palabras, ni siquiera te digo que repita las palabras del publicano, pero te animo a que consideres lo que está detrás de esta oración. Si hay convicción de pecado en tu propio corazón, abre tus labios, no ahorita, o si quieres hacerlo adelante, pero acude a la presencia de Dios. Esta oración es una oración real, surgida de un corazón sincero, no con palabras prestadas. Esta clase de oración es una oración personal.
Una oración en la que hablas de ti mismo, de la presencia de Dios y no de otros. Esta oración que hace el publicano es una oración humilde, que se postra en la presencia de su Hacedor, reconociéndolo como quien Él es, el supremo soberano de nuestras vidas. Esta oración tiene como objetivo buscar la misericordia del Señor. Ese es el anhelo que había en el corazón de este hombre, y ese es el anhelo que debería de brotar de tu propio corazón si estás siendo convencido de tu propio pecado. Pero esta es la clase de oración que debería surgir del corazón de cada creyente. Cada uno de nosotros deberíamos de buscar continuamente el rostro de nuestro Dios, deseando su misericordia, conscientes a la luz de su palabra de cuán indignos somos delante de Él. Y esta oración es una de corazón. Es una que involucra nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Esta es la clase de oración que Dios escucha de un pecador, amigo. Y quiera el Señor hoy, por su Espíritu Santo, obrar en la vida de más de alguno entre nosotros. Como dijo J.C. Ryle, nunca estamos en el camino de salvación hasta que sabemos que estamos perdidos, arruinados, culpables e indefensos. Es entonces que estamos en camino para nuestra justificación. Justificación que solo podemos encontrar en una persona y su obra, Cristo Jesús, a quien predicamos. Que el Señor obre en la vida de su pueblo a través de su palabra el día de hoy.